La verdad acerca de Billy Mayer, UFO Billy. Por Figu. A menudo, gente desinformada hostiga al contactado Billy Mayer, personas que no tienen el menor conocimiento acerca de todos los contactos de Billy y su misión, acerca del porqué y de la dónde de sus tareas y todo lo relacionado con ello, ni jamás han conocido a Billy en persona. Esto se comprueba también por el hecho de que el verdadero nombre completo de Billy, el nombre Edward Albert Meyer, generalmente solo lo conocen unos cuantos colaboradores, algunos conocidos, y por los miembros de la comunidad libre interesada en ciencias de frontera y espirituales y estudios ufológicos, en alemán, Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien, o llamada en forma abreviada, FIGU, y hay aún menos personas que saben como Edward Albert Meyer obtuvo el nombre Billy, o incluso que hace 10.000 años este nombre ya estaba anotado y registrado en documentos aún conservados en la Tierra. El nombre Billy no solo se usa por el público mundial y los confidentes y colaboradores más cercanos a Billy, sino también por los extraterrestres en general. Hay críticos sin objetividad y toda clase de personalidades turbias que consideran como imposibles los contactos de Billy y la misión, o quienes lo calumnian y lo acusan de charlatanería y cosas peores e intentan ridiculizarlo. Sin embargo, por lo regular, ignoran completamente todos los aspectos y los nexos, y por lo tanto, tampoco son capaces de dar un punto de vista real y competente sobre la misión, los contactos o la persona de Billy. Para poderse formar una idea real y conforme a los hechos, es necesario ocuparse de esta materia durante años de una manera muy seria, honesta e intensa, estudiando todos los hechos y aspectos polifacéticos relacionados con ella y conociendo a Billy personalmente. Sin embargo, esto solo lo han hecho personas muy allegadas a Billy, así como unos cuantos extraños que entonces se comportan con una actitud positiva respecto al asunto de Billy Mayer, sus contactos y su persona. Círculos informados y honestos califican el caso Billy Mayer como único en el mundo, en exposiciones, informes, emisiones de TV y radio, en películas, periódicos y revistas. Probablemente no hay otro caso que esté tan ricamente cimentado en testimonios y material como lo está el caso Billy Mayer, aunque ninguno de los testigos jamás haya tenido contacto físico alguno con extraterrestres. Este privilegio fue concedido exclusivamente a Billy por los extraterrestres originarios del planeta Erra, el cual está en el cúmulo estelar abierto de las Pléyades. Tampoco nunca ha habido conversaciones personales, comunicación telepática consciente, etc. con otras personas además de Billy. Es notorio que todos los observadores coinciden en haber vivido, visto y oído fenómenos extraños, a menudo inexplicables, que única y exclusivamente pueden estar relacionados con los contactos de Billy. En cuanto a los testigos visuales y acústicos, de ningún modo se trata exclusivamente de colaboradores y amigos de Billy, sino también de personas totalmente ajenas, como por ejemplo los participantes de un festival de rock en Bachtel, montaña cerca de Inbil y Besikon, cantón de Zúrich, cerca de Ettenhausen, quienes en 1975 se convirtieron en testigos de demostraciones nocturnas de las naves a rayo propulsión, etc. Sin embargo, también hay antiguos miembros del grupo de Billy, el cual ya existía de manera informal en 1975, entre los cuales algunos se autodenominan en la actualidad 1989 como sus enemigos mortales, quienes tienen que admitir que respecto a ovnis y extraterrestres han tenido experiencias fenomenales. Es un hecho que no fue Billy el que solicitó estos contactos, sino que fueron los Plejaren, pronúnciese Plejaren, quienes le exhortaron a tenerlos, a consecuencia de una tarea de miles de años de antigüedad. Además está comprobado que los móviles por los cuales él se declaró dispuesto a tener estos contactos no se encuentran en el afán de lucro, la publicidad o la fama, lo cual también puede comprobarse por el tipo de vida apartada que lleva Billy. Sin embargo, los contactos con los extraterrestres originarios de las Pléyades tampoco tuvieron lugar para su diversión personal, puesto que detrás de todo se encuentra una gran misión que abarca el mundo entero y cuyo cumplimiento es el deber de muchas personas. Respecto a esta misión han surgido muchos escritos, algunos transmitidos por formas espirituales superiores y también por los Plejaren, y de cuya existencia y origen, los enemigos de Billy no tienen ninguna noción. En parte, estos escritos también fueron redactados por Billy mismo, algunos de ellos por encargo de los Plejaren. Todos estos escritos, empezando con los reportajes de los contactos, hasta la última obra publicada, El OM, hasta 1998 han aparecido una serie de publicaciones adicionales, ver lista de precios. Pueden adquirirse de Figu, Semhase Silver Star Center, Check 8495 Intermigrueti, ZH, Suiza. Las experiencias de muchos años han demostrado que aquellos que han intentado discriminar a Billy y ponerlo todo en duda son claramente solo personas envidiosas, pseudocientíficos, sectarios, fanáticos, esquizofrénicos o simples calumniadores.
Con ello se trata sobre todo de personas que por alguna ideología rara o por móviles políticos o religiosos no quieren aceptar la verdad de ningún modo, y por eso tienen la intención de pisotear, de suprimir y de calumniar la verdad con todos los medios turbios de la maldad, aún teniendo que pasar por encima de cadáveres y ensuciar y destruir sin límites el honor y la reputación de un ser humano. Entrevista en Revista Magazine 2000 con Belly. 11/20/1989, en el caso de que yo, Edward Albert Meyer, llamado Belly, deba dar una respuesta y una explicación respecto a los Pejaren, su vida, sus filosofías, su forma de vida y su misión, es ineludible mencionar a la creación y sus leyes y mandamientos, como también a los ancestros de los Pejaren, es decir, los antiguos liranos y veganos, e igualmente a los seres humanos terrestres influenciados por ellos en las épocas pasadas, hace mucho tiempo y en la era moderna, así como a mi persona. Respectivamente, mi forma espiritual, que está conectada y ligada inseparablemente como persona mediadora y mensajera con los seres humanos terrestres de los tiempos antiguos y modernos, con los liranos, veganos y plejaren y el nivel espiritual de Arahata Tersata. Las respuestas no deben darse simplemente de forma breve, banal, frívola, inexpresiva, incolora, tal como sucede y es el caso realmente con los supuestos guías espirituales, con los muy dotados, los apóstoles, los mensajeros de Dios, de Jesús y de ángeles, con los escogidos, canalizadores, channeles y demás personas supuestamente dotadas de capacidades extrasensoriales, con los iluminados, videntes, adivinos y salvadores por propia merced, y como es también el caso con aquellos que quisieran ser contactados, el 99,9797% de todas las afirmaciones conocidas al respecto son solo engaño, mentira y fraude, esquizofrenia y similares, pues solo 203 entre 1 millón de afirmaciones corresponden a la verdad, y que pretenden tener supuestos contactos con formas de vida extraterrestres o formas espirituales superiores, incluso con Dios, con santos o con Jesucristo, con seres del más allá u otros de otras dimensiones, llevándoles a sus tontos y descarriados creyentes todos sus supuestos mensajes, comunicados, profecías, amenazas e historias increíbles, etc., que no tienen contenido y son falsos, banales y desorientadores. La misión de los Pejaren, de mi persona como mediador y mensajero, de los liranos y veganos, con relación a los seres humanos terrestres y la creación, comprende un grandísimo conocimiento de forma material, espiritual y muy densa. Esto de ninguna manera puede separarse de sus nexos fundamentales, ni mucho menos contarse o explicarse trivialmente en partes. Este conocimiento acerca de toda la misión y la historia de los Pejaren, liranos, veganos, seres humanos terrestres y acerca de mi persona, respectivamente mi forma espiritual, además de la creación y sus leyes y mandamientos, etc., es tan denso y extenso que a menudo se puede responder a cada pregunta solo con referencias a otras preguntas y solo ampliamente. Si no se presta atención y no se hace lo suficiente, entonces inevitablemente se presentarán malentendidos, incomprensión, caos y alteraciones que son nocivas, contradictorias y contraproducentes para la verdad, así como destructivas y desorientadoras. Primera pregunta: la capa de ozono, catástrofes climáticas, seísmos, huracanes, enfermedades como el SIDA, la amenaza nuclear, la situación en la Tierra parece ser amenazante. ¿Qué dicen los Pejaren al respecto? ¿Qué dicen los Pejaren respecto a cómo podemos salvar la Tierra, aquí y ahora? Respuesta: seísmos. No todos los seísmos son atribuibles al ser humano y la aplicación de su técnica. Muchos son de origen puramente natural y están relacionados con los ciclos naturales que la Tierra requiere para su desarrollo. No obstante, el ser humano provoca seísmos desastrosos debido a la construcción de presas o la explotación del petróleo y del gas natural, así como la construcción de ciudades gigantescas. Ciclones. Los ciclones están estrechamente vinculados con los cambios climáticos que a menudo se deben a la mala gestión de los seres humanos frente a la naturaleza, como por ejemplo, la tala de bosques, la construcción de presas y lagos artificiales, la destrucción de la tierra de cultivos con productos químicos y tóxicos nocivos, el exceso de fertilizantes, la roturación y desertificación, etc. Pruebas con bombas nucleares, actividades en las centrales nucleares, eléctricas y sus consecuencias, la quema de portadores de energía fósiles, el uso de productos químicos modernos y sustancias tóxicas. Agujero en la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono ocurre por la misma desidia y chapucería, principalmente por el empleo de sustancias gaseosas de bromo, hidrocarburos de flúor, óxidos de nitrógeno y radiaciones nucleares, también por la liberación de gases que provienen de los motores de combustión interna. Para detalles al respecto, véase los reportajes de Contactos con Semjase, Pronúnciese Semiase, del año 1975, cuando los Pejaren ya habían advertido acerca de la destrucción de la capa de ozono.
La creciente destrucción de la capa de ozono y los peligros que esto implica solo pueden repararse mediante un acuerdo, global y muy rápido, de prohibir la producción, el uso y la liberación de todas las sustancias que destruyen la capa de ozono. SIDA. El origen de la epidemia del SIDA se encuentra en Uganda/África, de donde fue propagada a Haití. Después encontró su camino por todo el mundo mediante las prácticas de sodomía de homosexuales. El SIDA resultó de actividades pervertidas de sodomía con macacos, una especie de monos, los cuales, sin perjuicio para ellos mismos, son portadores del virus del SIDA en forma natural. El origen y la propagación se efectúa a través de actos de sodomía y después también por actos de sodomía homosexual. Con respecto a un remedio, los Plejaren explicaron que debía temerse que los investigadores terrestres en medicina lo encontrarían cuando prácticamente ya sería demasiado tarde para la humanidad terrestre y cuando la epidemia ya causaría estragos a nivel mundial. Explicaron que ellos mismos, los Plejaren, no conocían ningún remedio para esta epidemia exclusivamente terrestre. Amenaza nuclear. La amenaza nuclear es una demencia del hombre terrestre en el área de la técnica bélica y es en todo sentido contrario a la creación y a la naturaleza. Además es un engendro causado por necios y psicópatas esquizofrénicos, enfermos, adictos a jugar a la guerra y sin ningún sentido de responsabilidad. Tanto el uso militar como el uso pacífico de la energía nuclear implican infinitos peligros que el ser humano terrestre no será capaz de controlar por mucho tiempo. Por lo demás, la desintegración nuclear libera radiaciones que le son aún completamente desconocidas a los científicos terrestres de la física nuclear, sobre las cuales ellos ni siquiera pueden soñar. La situación de la Tierra. La situación de la Tierra es amenazante en múltiples áreas, así por ejemplo respecto a la superpoblación, el militarismo y la industria armamentista, la contaminación del mundo entero por sustancias tóxicas de todo tipo y por la radioactividad, la criminalidad, la política del poder, la drogadicción, la desorientación causada por las religiones, la mala economía global en todas las áreas, la explotación financiera, etc., el abuso de la química y de los venenos, el terrorismo, el odio racias, el tráfico de personas, la prostitución, el anarquismo, las dementes conjuras de los muertos, espíritus y demonios, los actos bélicos y revueltas, etcétera, etcétera. Medidas en contra de ello. En primer lugar, una reducción inmediata de la población humana terrestre mediante un cese, de manera humanitaria, de los nacimientos a nivel mundial, seguido por un control permanente de la natalidad. Si no se lleva a cabo ninguna suspensión de nacimientos, ni una regulación de la natalidad para lograr una cantidad de seres humanos soportable para la Tierra, el nivel normal de habitantes sería de 529 millones, entonces los problemas aumentarán infinitamente y un mal atraerá al siguiente, porque la humanidad sigue creciendo constantemente, creciendo por ello también los problemas de forma incontenible y volviéndose insolubles. Al mismo tiempo es de necesidad irrevocable y se requiere con suma urgencia la reparación de cada uno de los daños, siempre de acuerdo a sus causas y efectos. Para poner fin a la destrucción de la Tierra, los mismos Plejaren aconsejaron las siguientes medidas importantes, como ya se mencionó, una pausa absoluta de nacimientos durante varios años, seguido por un control de natalidad permanente, un cese inmediato a toda explotación de la Tierra hasta alcanzar un marco soportable y sostenible para la Tierra, incluyendo la explotación de los bosques y la desertificación de praderas, etc., un cese a todas las pruebas nucleares, cese a toda producción de determinadas drogas psicotrópicas, narcóticos, y su subsiguiente abuso, y de otras drogas y de todas las sustancias químicas y venenosas que dañan la vida y la naturaleza, etc. La eliminación de todas las plantas nucleares construidas, el cese a todo tipo de mala administración económica. Además se aconseja la abolición de la política falsa y de las religiones en las formas existentes que son deficientes y que son contrarias a la naturaleza y la creación. La fundación de un gobierno global único, con unidad y democracia, eliminación y contención de todo acto bélico y de las revueltas, etc. Abolición de la tortura y de la pena de muerte y de todos los males que afectan y perjudican la vida y la tierra, y de todas las anomalías. Estructuración de una tropa para el orden y la seguridad a nivel mundial que funcione como nexo entre los pueblos y para la protección de los mismos, compuesta por los miembros de todos los pueblos y razas que existen en la Tierra, la divulgación global de las leyes y de los mandamientos de la creación y el aprendizaje de la resultante manera de vivir, de acuerdo a la creación, por consiguiente, una forma de vida humana y digna. Apoyo mundial y realización de la reparación de todos los daños causados al suelo, bosques, praderas, agua, atmósfera, plantas, seres humanos y animales y las formas de vida más pequeña, etcétera, etcétera. Segunda pregunta, ¿por qué se interesan los Plejaren en el destino de la Tierra?
Respuesta: los Plejaren están interesados en el destino de la Tierra porque se sienten responsables de las antiguas fechorías, enseñanzas erróneas y religiones, desorientaciones y demás males que sus antepasados liranos y veganos habían infligido y cometido a los habitantes nacidos en este planeta en los albores del desarrollo humano terrestre. Ya temprano, la gente terrestre recibía con gusto las enseñanzas erróneas de los extraterrestres y las ampliaban voluntariamente de forma viciosa hasta llegar a la degeneración, bajo su absoluta y propia responsabilidad, de tal forma que hoy, estas amenazan con desbordarse en todas las áreas a nivel mundial. Por esto, la culpa no puede atribuirse solo a los extraterrestres, sino que debe buscarse en su mayoría explícitamente en la plena disposición voluntaria del propio ser humano terrestre, ya que él mismo inventó y se excedió en la medida de todos los males, mientras que los extraterrestres solamente aportaron el mal de la desorientación. No obstante, los Plejaren se sienten responsables, tanto de las acciones erróneas de sus antiguos antepasados, como también de las degeneraciones que surgieron a consecuencia de ello para el ser humano, el cual abrió todas las puertas a la demencia, por causa de su irreflexiva disposición y de su arrogancia, y hasta la fecha se dio y sigue dándose la gran vida en las maravillas y los placeres terrestres. Tercera pregunta: usted tuvo su primer contacto con extraterrestres a la edad de 5 años, después estuvo mucho tiempo en la India, de modo que aparentemente ha sido preparado para su tarea. ¿Por qué ha sido usted, por así decirlo, escogido para ello? Respuesta: en 1942, a la edad de 5 años, empezaron mis primeros contactos con extraterrestres, con Sfat, el abuelo de la plejara Semjase. Inicialmente, por medio de él y con él, aprendí mucho respecto a la enseñanza espiritual y la existencia y la función de las leyes y los mandamientos creacionales y el empleo de la telepatía espiritual, de modo que tiempo después se hizo posible la comunicación entre Sfat y yo, utilizando este medio. A partir de 1944, durante muchas estancias en su nave de rayopropulsión, Sfat me mencionó muchas cosas e importantes datos respecto a muchas áreas de conocimientos, la ciencia espiritual, historia, la enseñanza de la creación y de la evolución, sucesos y hechos, etc., lo cual yo debía aprender y almacenar en mi memoria, en la mayoría de los casos, a través de una profunda hipnosis electrónica. Más tarde, me explicó también que a raíz de los esfuerzos mutuos, mi nivel intelectual ya equivalía al de una edad de 35 años, aunque en realidad yo tenía apenas 7 años, y que esto aumentaría, multiplicándose aún más durante el transcurso de los siguientes años, y que yo tendría, entre todos los seres humanos de la Tierra, el más alto nivel evolutivo respecto al conocimiento, entendimiento y capacidad espiritual, lo cual, obviamente no se refiere al conocimiento material intelectual, es decir, no al conocimiento escolar, de libros, ni al conocimiento esquemático o a la sabiduría escolar, sino al conocimiento relacionado con la enseñanza espiritual y la ciencia espiritual, la existencia de la creación y la existencia, el efecto y el uso de las leyes y los mandamientos creacionales, así como la existencia, la función y el uso de las energías creacionales, la enseñanza de la creación y la enseñanza de nuestro origen, hasta la enseñanza de la evolución y la enseñanza del absolutum del tiempo universal. En los siguientes años me prepararon diferentes personas de origen terrestre y extraterrestres, en muchos países de la Tierra y también me instruyeron para mi tarea en el cumplimiento de la misión y de los contactos con los Plejaren, de forma encausada y en las más variadas áreas de conocimientos de naturaleza espiritual y física. De este modo se crearon y renovaron, de acuerdo con las vidas anteriores, las condiciones y capacidades necesarias para una colaboración razonable entre los extraterrestres y yo, tal y como esto ya se había previsto para la misión desde tiempos antiguos. Además, los Plejaren, cuyo desarrollo espiritual y físico ha alcanzado niveles altísimos, solo pueden mantener contactos físicos, es decir, personales, con aquellos seres humanos que han trabajado para lograr alcanzar un necesario nivel evolutivo lo suficientemente elevado como para poder tener contacto y comunicarse con ellos de forma razonable. Así, soy el único ser humano en la Tierra capaz de tener contactos físicos y telepáticos con los Plejaren y otras formas de vida del mismo nivel de desarrollo que ellos. Ningún otro ser humano de la Tierra es capaz de ello, como tampoco lo son aquellos cuyas formas espirituales originalmente no provinieron de la Tierra. La razón por la cual los Plejaren se han puesto en contacto conmigo ya desde la infancia, es la de prepararme y capacitarme para los contactos con ellos, porque desde hace muchos millones de años, en los sistemas de Lira y de Vega y en la Tierra, mi forma espiritual ya ha estado voluntariamente activo en cuerpos humanos, como instructor, mensajero y profeta.
Habiendo regresado desde tiempos antiquísimos a la esfera material desde un nivel espiritualmente elevado, el nivel de Arahata Tersata, mi forma espiritual ya había desempeñado funciones proféticas, en Lazan y en otros planetas de los sistemas de Lira y Vega, después de que la forma espiritual, bajo el antiguo nombre de Nocodemion, se hubiese comprometido ya en aquel tiempo a cumplir con una misión y una función profética necesaria. Este compromiso que encierra dentro de sí la misión de instruir a las formas de vida humanas y traerles la verdad de la enseñanza creacional, las leyes y los mandamientos creacionales y la enseñanza espiritual, etc., se extendía primero hacia los seres humanos de los sistemas de Lira y de Vega y más tarde también hacia los seres humanos del planeta Tierra y sobre todas las demás formas espirituales aquí existentes, así como también a los tantos millones de formas espirituales extraterrestres de los inmigrantes humanos llegados a la Tierra voluntaria e involuntariamente, provenientes de los sistemas de Lira y Vega y del destruido planeta Malona, en el sistema Sol. Cuarta pregunta, ¿qué opina usted sobre la leyenda según la cual hace unos 3 millones de años, 144.000 almas Plejaren reencarnaron en la Tierra para promover el desarrollo de este planeta? Respuesta, esta leyenda no se basa de ninguna manera en la verdad. Los primeros extraterrestres que llegaron a la Tierra no eran Plejaren, sino seres humanos de mundos que se encuentran en otra dimensión en el área de los sistemas de Lira y Vega. Los primeros liranos, juntos con los veganos, llegaron a la Tierra por primera vez hace alrededor de 22 millones de años. Sin embargo, su estancia fue solo de corta duración, puesto que volvieron a retirarse hacia otras estructuras estelares y otros planetas, y su subsiguiente historia ha quedado en gran parte en la oscuridad, aunque una y otra vez, algunos de sus grupos de reconocimiento volvieron a visitar la Tierra. Hace 389.000 años, nuevamente varios millones de liranos y veganos dejaron sus mundos de origen, penetraron la estructura de tiempo y espacio de nuestra dimensión y llegaron a la Tierra, donde se mezclaron con las formas de vida humanas terrestres, engendrando descendencia por vía normal, así como por manipulaciones genéticas hechas por técnicos en genética. De allí se formaron descendientes mixtos, liranos y terrestres, por procreación normal, mientras que mediante la manipulación genética se formaron animales humanoides y humanos animaloides, además personas altas, gigantes, titanes, y todo tipo de criaturas, etc. Todos estos seres, con el transcurso de los siglos y milenios, volvieron a eliminarse o se extinguieron porque no podían procrear o porque las condiciones de vida les eran letales. A estos millones de liranos y veganos, fuera de sus mundos de origen, les guiaban 144.207 personalidades dirigentes y subdirigentes, etc., quienes regían sobre su séquito de forma bastante jerárquica, transfiriendo este poder también a los seres humanos terrestres, con quienes se juntaron para procrear descendientes de diferentes tipos. En realidad, estas 144. 207 personalidades dirigentes y subdirigentes fueron realmente cabecillas y los que tuvieron la responsabilidad decisiva de que en aquel tiempo en la Tierra y entre los seres humanos, pudieran surgir y echar raíces muchas fechorías, enseñanzas erróneas y religiones. No obstante, estas fuerzas dirigentes no solo trajeron a la Tierra cosas malas, erróneas y fechorías, contrarias a su mejor conocimiento, sino también cosas buenas, como los trabajos manuales, la filosofía y el pensamiento, la medicina y la técnica, y muchas otras cosas. Por lo tanto, estas 144.207 formas espirituales de estos antiguos liranos y veganos no encarnaron en la Tierra desde otro planeta para fomentar el desarrollo del planeta, y por lo tanto tampoco eran Plejaren, sino solamente liranos y veganos. Solo se llamaron Plejaren mucho más tarde aquellos grupos dispersos fuera de la Tierra que eran descendientes de los cosmonautas liranos y veganos que habían llegado a la Tierra después de haber encontrado y colonizado mundos habitables en la región de las Pléyades. Estos, sin embargo, se encontraban y se encuentran, al igual que los planetas liranos y veganos, fuera de nuestra estructura de tiempo y espacio, es decir, en otra dimensión, desfasada por una fracción de segundo con relación a nuestra estructura de tiempo y espacio. Los astros de las Pléyades en nuestro tiempo y en nuestro espacio no sostienen vida alguna, puesto que aún son demasiado jóvenes en su desarrollo. Desde luego, los liranos y veganos inmigrados se quedaron en la Tierra, así también las 144.207 personalidades dirigentes. Como consecuencia, estas también murieron en la Tierra con el transcurso del tiempo y desde entonces siempre volvieron a reencarnar en la Tierra en cuerpos humanos terrestres, pero sin recuerdos de sus vidas anteriores, tal como sucede según las leyes y los mandamientos de la creación con todas las formas de vida humana, para que de esa forma no surja el caos ni la confusión en el pensar o en el sentir humano. No obstante, todos estos llegados a la Tierra que habían caído en falta fueron convocados por un ISBIS, JSCHWJSCH igual a título igual a Rey de la Sabiduría,
e instruidos en todas las leyes y los mandamientos y las directivas creacionales necesarias, por lo que aquellos que habían fallado, especialmente los 144.207 cabecillas, se declararon dispuestos a reparar los daños causados en encarnaciones posteriores. Como parte de esto, también elaboraron un código para ellos mismos y para todos sus seguidores, mediante el cual, en caso de violar su juramento para la reparación y la resultante misión en el futuro, estarían todos ellos sometidos a medidas estrictísimas. Este código se erigió para todo el futuro hasta aquel tiempo en el que se haya logrado la reparación. De este modo, en la actualidad y en el lejano futuro, estos 144.207 seres humanos, además de incontables seguidores, están integrados a este código, para cumplir con la misión de la reparación. Ahora, en la nueva era, estos portadores del código se reúnen nuevamente, dirigidos y guiados por los impulsos del código que se vuelve efectivo dentro de ellos, mediante las enseñanzas de las leyes y de los mandamientos de la creación y a través de la ayuda de los Pejaren, quienes también comparten la responsabilidad del cumplimiento de esta misión. Como mediador entre los Pejaren y los portadores del código, y también la mayoría de los seres humanos terrestres, funciono yo, Edward Albert Meyer, llamado Billy, por haberme puesto voluntariamente a disposición para esta misión y tarea en tiempos antiquísimos, en condición de forma espiritual de desarrollo superior, y recibiendo para esta misión la preparación correspondiente. Es inevitable no mencionar además que de este asunto, de los antiguos 144.207 cabecillas y las fuerzas dirigentes y su historia, se inventó la falsa leyenda cristiano-religiosa y sectaria de los supuestos 144.000 escogidos. Esto fue hecho por sectarios irresponsables, para atar a los creyentes y otros adeptos descarriados a las falsas religiones y los demás cultos y sectas, para así poder explotarlos de toda forma imaginable hasta la última gota de sangre. Sexta pregunta, para los Pejaren hay una diferencia entre la religión y la espiritualidad. ¿Qué es lo que ellos, los Pejaren, entienden bajo el término espiritualidad? ¿En qué creen ellos? ¿Cuál es el camino espiritual que ellos toman y qué práctica ejercen ellos? Respuesta, la vida de los Pejaren, su pensar, sentir y actuar, etc., está única y exclusivamente orientada hacia el saber acerca de la existencia de la creación y su verdad en todas las cosas, y hacia el cumplimiento de las verdaderas leyes y los mandamientos de la creación y sus directivas. Todos sus esfuerzos corren sobre las vías claras del conocimiento, del amor, de la verdad y la sabiduría, y no sobre los senderos cuestionables que huelen a carroña, a falsedad y a la maldad de una creencia religiosa macabra y esclavizante que impide la libertad espiritual. A ellos les resultan extrañas las religiones actuales que tienen los seres humanos de la tierra. Los Pejaren aborrecen un Dios creador, o como quiera que lo llamen en la tierra las religiones de culto. Para ellos, esto es algo plenamente ajeno a la realidad. Ellos no comprenden por qué el ser humano terrestre, aún hasta hoy no ha logrado romper sus ataduras culto-religiosas para finalmente tomar en sus propias manos, con responsabilidad e iniciativa propia, el destino de sus razas, mediante su propio esfuerzo constructivo y de acuerdo a las directivas creacionales y así empezar con la obligación vigente desde hace mucho tiempo, es decir, con la evolución verdadera, para satisfacer las leyes y los mandamientos de la creación. El camino de la vida de los Pejaren se tiende a través de valores elaborados muy duramente por ellos mismos, como una línea recta de un conocimiento técnico y espiritual enorme en sabiduría y capacidad. Valores elaborados por la verdad de la creación, por la fuerza del espíritu y a través de las leyes y los mandamientos de la creación, su cumplimiento y uso con un amor puro hacia todas las cosas, y con las fuerzas y sabios consejos de su Isbis, JSCHWJSCH, a través de lo cual ellos también han sabido preservar, desde hace 50.000 años, la paz definitiva entre sus pueblos. Así viven una vida espiritual desde hace muchísimo tiempo y con vehemencia rechazan la religión en el sentido del culto practicado por el ser humano terrestre como algo ilógico, contrario a la creación, falso y esclavizante de la conciencia. Su filosofía es la de la verdad creacional universal y de la vida creativa, y está orientada sola y exclusivamente hacia la verdad de la existencia y hacia la existencia, así como a las leyes y los mandamientos creacionales que de ninguna manera pueden equipararse con una deidad. La creación, como fuerza suprema, encarna la conciencia universal y el espíritu del universo, encarna toda verdad, sabiduría y amor, toda lógica, y las leyes y mandamientos y energías de la vida, de la existencia y del tiempo universal. La creación, como conciencia universal, es el origen de la vida de todas las creaciones dentro de su ámbito creacional, es decir, en su universo, el cual a su vez es un universo de 1049 otros universos distintos que existen en cantidad infinita en el espacio y tiempo infinito, dentro de la forma de creación más elevada, el absolutum absoluto. La religión,
así como la conoce y la practica el ser humano terrestre, en forma de adoración a un Dios, de adoración a santos y de creencia en un Dios, es algo que los Pejaren aborrecen y es algo basado en actos de culto, ajenos a la creación, en enseñanzas erróneas, mentiras y falsificaciones. Una creencia ciega en algo que será incomprobable para todos los tiempos y que contradice todas las bases verídicas y lógicas de las leyes y los mandamientos creacionales y de la sensatez y la razón. La religión, en el entendimiento y en el sentido del ser humano terrestre, es algo completamente contrario, ajeno y desviado de la enseñanza verdadera y real de la creación, que representa también un robo de la libertad espiritual de las personas. También representa una esclavización brutal, criminal y explotadora de la conciencia humana, que alcanza desde la dependencia y sujeción y la total carencia de voluntad hasta el fanatismo y la demencia incontrolada, a la enfermiza obsesión demoníaca y a la idiotización completa. La vida espiritual del ser humano, expresándolo con palabras un tanto más inteligibles, significa sencillamente la vida en el espíritu o la vida en el espíritu reconociendo la creación y siguiendo sus leyes y mandamientos. Solo esto es la única línea correcta que los Pejaren toman respecto a la filosofía de la vida y la manera de vivir, orientada hacia la creación, lo cual también debe ser la meta final para el ser humano terrestre. La vida espiritual del ser humano, o la vida en el espíritu, significa que la forma de vida debe orientar su pensar, su sentir, actuar y toda su vida, sola y exclusivamente hacia la verdad fundamental del espíritu, y por lo tanto, solamente la creación y sus leyes y mandamientos. La creación significa amor, vida, espíritu, verdad, sabiduría, sensatez y razón, basados en leyes y mandamientos creacionales que son absolutamente inmutables y tienen validez para todos los grandes periodos de tiempo universal. Solo aquella forma de vida que reconoce el conocimiento real sobre la creación y el espíritu resultante, como también las leyes y mandamientos creacionales, aquella que las hace suyas y las sigue, es la única forma de vida que vive correctamente y de acuerdo a la creación. Esto significa que la forma de vida vive en el conocimiento verdadero de la verdad y con la verdad creacional y espiritual, en cumplimiento de las leyes y los mandamientos creacionales, naturales que son de validez universal, sin tener creencias dementes y falsas en formas de fe contrarias a la sensatez, ilógicas y contrarias a la razón. Séptima pregunta, con su nombre, señor Meyer, se asocia especialmente en Estados Unidos el debate acerca de sus fotografías y sus películas extraordinarias. Sin embargo, solo poca gente pregunta por su mensaje. ¿Qué fue lo que salió mal ahí? Respuesta, el que saliera mal la divulgación de los mensajes de los Pejaren es solo una parte de todo el mal, pues paralelamente perdió terreno la verdadera misión de la divulgación de la verdad respecto a los Pejaren, liranos, veganos y seres humanos terrestres y especialmente la enseñanza espiritual, la enseñanza creacional, la existencia de la creación y las leyes y los mandamientos y directivas creacionales, así como los mensajes y transmisiones desde los altos niveles espirituales, de tal modo que todo se conoció solo bajo mano. El verdadero origen de la ocultación de los hechos completos de la verdad y de la verdadera misión lo causan, en primer lugar, los periodistas ávidos de todo tipo de sensaciones en los medios públicos, quienes por lo regular no se atreven a publicar la verdad por miedo a ser atacados, y quienes desde el principio de la misión se han esforzado siempre solo en convertir los eventos ufológicos en una sensación ufológica, sin mencionar la verdadera misión importante ligada a ellos. Por lo tanto, fueron ellos quienes ocultaron ante el público la verdadera misión en torno a los ovnis y los extraterrestres, pues fue solo y exclusivamente con la juerga de los ovnis que se podía vender reportajes sensacionalistas de todo tipo, de forma positiva o negativa. Esto no ha cambiado todavía hasta hoy, puesto que los medios públicos aún están orientados hacia la sensación, pero no a la divulgación y la mención de una misión y verdad que como la sustancia más vital para la vida humana, representa una filosofía universal creativa conectada con la existencia de la creación y sus leyes y mandamientos, y la necesidad fundamental que toda forma de vida, por lo tanto el ser humano también, sea en todo aspecto responsable de todo y de cada una de las cosas que piensa y hace, y que solo puede vivir y existir de una forma plenamente correcta si reconoce la existencia de la creación universal, viviendo su vida siguiendo y aplicando las leyes y los mandamientos creacionales, y orientándola de acuerdo a ellos. Con respecto a la difusión de la verdad de la misión y de los mensajes, etc. Hay que aclarar que se le encargó a un americano llamado Lee Alders, junto con la editorial Génesis 3 fundada para ello, a que tradujera al inglés los escritos alemanes de los mensajes y la misión, etc., y a proceder a su publicación. En este aspecto lamentablemente fallaron a fondo, ya que igualmente como los periodistas de los medios de comunicación, ellos solo seleccionaron los hechos en torno a los asuntos ufológicos, extraterrestres, así como en torno a mi material fotográfico, diapositivas, películas, etc., que demostradamente son exclusivos y únicos.
Lee Elders ordenó a analizar científicamente la totalidad de mis materiales en lo referente a películas, diapositivas y fotografías que obtuve el permiso de realizar, y también de las muestras metálicas que recibí de los Pejaren, pronúnciese Pleyaren, las que demostraron que la totalidad de mis materiales no era ninguna falsificación, sino absolutamente auténticas y podían valorarse a lo ancho del mundo como las únicas, cosa que les resulta difícil de admitir a los sectarios, a pseudo investigadores de ufología de todo tipo, especialmente en Alemania, Suiza y América, ya que no se ajusta de ninguna manera a sus conceptos falsos y contrarios a la verdad. Lee Elders produjo un libro de fotografías en color que contenía muchas fotografías de naves espaciales y sus correspondientes textos relacionados a las pruebas que evidenciaban la verdad de los análisis, de mis películas, diapositivas, fotos y pruebas metálicas, etc. Y lo distribuyó en todo el mundo. Sin embargo, todo fue elaborado dentro del aspecto ufológico, sin nombrar todo lo que estaba ligado a ello, como la propia misión, la dirección espiritual, los escritos, libros y mensajes. Es decir, se hizo todo puramente de forma ufológica, de modo que lamentablemente no se le prestó ninguna atención a la importancia de la misión, puesto que única y exclusivamente figuraban como relevantes los hechos ufológicos. Octava pregunta, usted tiene muchos enemigos, específicamente también en los círculos ufológicos. ¿Qué es lo que se tiene en contra suya? Respuesta, en la mayoría de los casos, los actuales círculos de los llamados ufólogos y supuestos contactados se componen de personas que no se ocupan de la ufología ni de la verdad en un marco serio, sino que practican un estudio aparente de la ufología, falsamente fingiendo contactos, con mentiras conscientes, con obsesión de mente o un engaño de mente, alimentando y satisfaciendo así su ansia sensacionalistas, su sectarismo, su envidia, su actitud sabionda y su presunción, y con bastante frecuencia, también sus delirios de grandeza. A esto se aunan aquellos supuestos dotados, dirigidos por guías espirituales, emisarios de Dios, de santos y de Jesús, apóstoles, mensajeros de Dios y de los ángeles, escogidos, cháneles, canalizadores de mensajes telepáticos y demás supuestos dotados de facultades extrasensoriales, iluminados, videntes, adivinos y salvadores por propia merced, etc. Que viven masivamente en el mundo, envolviendo, engañando y explotando a los tontos y fácilmente crédulos de la tierra. En realidad, el 99.9797% de todas las afirmaciones al respecto, incluyendo los supuestos contactos con ovnis y extraterrestres, seres del más allá y de otras dimensiones, etc., se basa en el engaño consciente, en mentira o fraude o en la demente esquizofrenia crónica o esquizofrenia enfermiza que surge esporádicamente u otras maquinaciones causadas por la demencia. De hecho, de 1.000.000 de afirmaciones respecto a contactados, estados de iluminación, de escogidos, de transmisiones de mensajes, etcétera, etcétera, existen solo 203 que corresponden a la verdad y a la realidad, mientras que 999.797 de 1.000.000 de afirmaciones son engaño, mentira y fraude, trucos, imágenes obsesivas de todo tipo, o el producto de enfermedad esquizofrénica crónica o de esquizofrenia esporádica. 203 de 1.000.000 significa, sin embargo, que tal número sería solamente posible, en las mejores circunstancias, en caso de altos niveles evolutivos y además solamente de forma telepática, mediante impulsos, y como consecuencia, los involucrados generalmente no tendrían conocimiento de sus propios contactos o conexiones. El caso es que actualmente, de 6,5 mil millones de seres humanos en la Tierra, situación en 1988, que están subdesarrollados en espíritu y conciencia, solo existen unos pocos verdaderos contactados, y entre los cuales solo unos cuantos reconocen sus propios contactos y además guardan silencio sobre ello. Estas personas, excepto yo, ya han fallecido entre tanto. Es especialmente en aquellos círculos de los que quisieran ser ufólogos y supuestos contactados de todo tipo, de sabiondos, envidiosos, sectarios, presuntuosos, etc., de donde provienen aquellas personas que aparecen como mis enemigos. Me envidian por causa de los contactos con los Pejaren y opinan que ellos serían más adecuados que yo para actuar como persona de contacto. Sin embargo, en esto, no tan solo están muy mal informados acerca de mi persona, mis contactos y la misión que está relacionada con ello, sino que tampoco lo están acerca de la existencia y la forma de actuar de los niveles espirituales, las fuerzas, las leyes y los mandamientos espirituales, ni de su verdad y sus formas de proceder. Todo esto, aparte de que ellos tampoco tienen la menor noción de la verdadera existencia de la creación, ni de sus leyes y mandamientos, ni de los nexos entre la creación, el espíritu y los diversos niveles y las formas de vida. Tampoco toman en consideración que, según ellos suponen, mis contactos no solo traen publicidad y fama, tras lo cual son codiciosos, desconsiderados y arrogantes,
sino que también esta publicidad y fama están relacionadas con varias calamidades desagradables, como por ejemplo 11 atentados de asesinato que hasta el momento, 20 de noviembre de 1988, se han cometido en contra mía. Además, estas personas tampoco cuentan con que podrían ser hostigadas tal y como lo hacen ellas conmigo. Y mucho menos consideran que no solo es a través de muchos años y décadas, sino también en muchas vidas anteriores, que he tenido que cumplir la misión y he sido preparado de forma estricta y dura, y que yo mismo laboré muy fuertemente durante décadas, y que también con ayuda exterior he tenido que formarme para poder encargarme, soportar y cumplir la misión en un momento dado. En primer lugar, ellos únicamente ven que por sí mismos no pueden de ningún modo jugar un papel importante relacionado con la misión, y esto, por un lado, despierta en ellos la envidia y el odio, y por otro lado, están frustrados porque no pueden vender en un marco amplio sus especulaciones dementes y salvajes y sus quimeras sectarias. Resulta significativo que en aquellos círculos que se ocupan con interés sincero, de manera honesta y comprometida, de los asuntos ufológicos y de la verdad y la enseñanza creacional y universal, yo no tenga ningún enemigo. Además, me tienen envidia por mis fotos de ovnis, fotos de naves a rayo propulsión, películas, transparencias y pruebas metálicas y de cristales, etc. Comprobadamente las mejores a nivel mundial, alegándose con insultos que supuestamente son falsificaciones, pero siempre por parte de pseudocientíficos, envidiosos, críticos turbios, sabiondos y aquellos que no reconocen ni quieren aceptar la verdad de ningún modo, por razones de sectarismo, religión, política, pseudociencia o las razones que sean. Otro punto de la enemistad en contra mía se encuentra en el hecho de que yo les quito la máscara a los mentirosos, defraudadores, psicópatas, esquizofrénicos y embusteros, etc., en materia de ovnis, contactos con extraterrestres, seres de más allá y de otras dimensiones, así como del channeling, etc., de personas agraciadas y otros súper extraños, distanciándome de ellos como corresponde, sin titubear tampoco en mencionar claramente y también expresando abiertamente mis conocimientos y mis experiencias respecto a mis nociones acerca de ellos. Desde luego, ahora todos los mentirosos, defraudadores, embusteros, gente que se engaña a sí misma, psicópatas, enfermos de obsesiones esquizofrénicas y los demás agraciados, escogidos e iluminados, etc., según lo comprueba mi experiencia, afirmarán naturalmente que ellos pertenecen a aquellas 203 de 1 millón de personas que alegan decir la verdad, sin considerar que así, con más razón se acusan y se revelan a sí mismos como mentirosos. Novena pregunta, ¿a usted lo han visitado personas prominentes como Shirley MacLaine, Herman Van Dien y Elizabeth Kubler-Ross, etcétera? ¿Qué fue lo que querían y que les dio usted? Respuesta, los motivos por los cuales las personas prominentes me buscan varían totalmente según la persona. Hay personas conocidas que vienen con la esperanza de lograr que se les confirmen sus puntos de vista y sus filosofías personales, mientras que otras aparecen a causa de un interés personal honesto en la misión y en la enseñanza y los contactos, etc. Otros, en cambio, vienen con la esperanza de poder asociar sus falsas suposiciones sectarias con la verdadera enseñanza espiritual para así obtener más importancia para sí mismos y ante terceros. Shirley MacLaine estuvo de visita en el centro durante 5 días, del 2 al 7 de octubre de 1981, acompañada por solo, un hombre de tez morena, y con May Auders y su esposa. Durante esos días me acaparó, cada día durante horas, preguntándome acerca de mi misión, la enseñanza creacional y la enseñanza espiritual, la filosofía universal y las leyes y los mandamientos espirituales y creacionales, así como el modo de actuar y el efecto de estos. Todo lo que hablamos y todas mis enseñanzas lo apuntó minuciosamente y también lo grabó en cinta magnetofónica. Entre sus libros que escribió después acerca de esto, motivada aparentemente por mis enseñanzas y las largas revelaciones substanciosas, publicó después su libro Aaron Olem, pero entonces ya no se sostuvo en forma alguna a las verdades, informaciones y enseñanzas que le habían sido transmitidas, sino que fue por iniciativa propia que ella hizo cambios y falsificaciones drásticas a las enseñanzas y a la verdad, que no tenían ninguna conexión con la verdad de la creación y la enseñanza espiritual, sino que correspondían a puros productos de la imaginación, proviniendo de fuentes que están en conflicto con la verdad y viviendo en pleno desconocimiento de la misma, porque se basan en enseñanzas falsas ampliamente divulgadas. Sin embargo, debido a que no le sentaron bien las descabelladas afirmaciones que expresó, no tuvo el valor de llamar a todo por su nombre y no describió sus experiencias tal como habían ocurrido. No solo falsificó mi nombre, sino que sin vacilar y con mucha imaginación, transfirió a Sudamérica la historia y las conversaciones realizadas, las instrucciones y las enseñanzas dadas, dándome un nombre falso, pero común allá, inflando las instrucciones, las enseñanzas y mis conversaciones con ella, convirtiéndolas en una historia no verídica y ajena a la realidad.
Aparentemente impulsada por la ansiedad de ser famosa hasta más allá de la muerte, creó una fábula de conocimiento y supuestas informaciones, instrucciones y enseñanzas acerca de la verdadera enseñanza espiritual y acerca de vidas anteriores, que de ninguna manera, ni siquiera remotamente, están basadas en la verdad creacional espiritual, ni corresponden verdaderamente a la verdad. De parte mía, ella no recibió el menor indicio de vidas pasadas respecto a su persona o su forma espiritual. Tales afirmaciones por parte de ella, sin excepción, se las sacó de la manga. En un marco similar se mueve también Elizabeth Kubler-Ross, quien una tarde estuvo de visita conmigo, junto con su hermana. Elizabeth Kubler-Ross llegó, igual que Shirley MacLaine, con una convicción sectaria ya preconcebida respecto a Dios y la reencarnación y la vida después de la muerte, etc., y al parecer, esperaba que yo le confirmara su creencia en la forma que predominaba en ella. Como parecía, ella trató de combinar la enseñanza espiritual con sus conclusiones acondicionadas fuertemente por la religión, falsas e insostenibles, acerca de vidas anteriores y la vida después de la muerte y de un guía espiritual que la guiaba, para de esta manera obtener un fundamento más firme para sus historias de fantasmas. Un intento que fracasó miserablemente, pues para todo el tiempo universal, la verdad es y será la verdad, y no puede ser torcida ni adaptada o mezclada con ideas locas, quimeras obsesivas, imaginaciones o falsas enseñanzas. El único visitante prominente que entró en contacto con nosotros y quien se procuró todas las informaciones y todos los escritos sin venderlos después o falsificarlos negativamente de ningún modo, fue Herman Van Veen. En sus canciones se puede distinguir también la ocupación honesta y sincera con las enseñanzas espirituales y con la verdad y con las leyes y los mandamientos creativos y con la vida. Y en sus canciones le lleva al mundo una parte del mensaje de la verdad, de acuerdo a su mejor capacidad y esfuerzo. De todas las muchas personas prominentes que estuvieron en contacto conmigo, él es uno de los pocos de los que no se puede decir nada reprobable o negativo respecto a un abuso de las enseñanzas, de la verdad, de la vida, del espíritu y de la creación o como persona que se esfuerza por ser humano y honesto. La diferencia entre una persona conocida comúnmente o famosa y los demás, la gente normal, es solamente que para los prominentes es más fácil llevar al público su opinión correcta o falsa y que el público en general les cree más y más rápidamente que lo que eso sería el caso con un mortal normal. A los conocidos y los famosos de este mundo solo les puedo dar lo mismo que les doy también a todos los demás seres humanos, es decir, la instrucción acerca de la existencia de la creación y del espíritu y las leyes y mandamientos creacionales que conducen a la verdadera humanidad por el camino de la verdad verdadera, la instrucción acerca de la naturaleza, la enseñanza espiritual, la paz, la libertad, el amor, la sabiduría y el conocimiento, y acerca del sentido y el propósito de la vida, la cual conduce a la meta de toda evolución, que es la realización de la vida, la consumación de toda enseñanza y la unificación con el espíritu de la creación. Décima pregunta. Ahora existen varias noticias acerca de actividades y contactos extraterrestres, por ejemplo el llamado Comando Astar, Humo o la Unión Galáctica. ¿Qué opinan los Pejaren acerca de ello? Respuesta. Todos los reportajes y las afirmaciones sobre supuestos contactos de seres humanos terrestres con extraterrestres de un grupo llamado UNO o con el frecuentemente mencionado y supuesto Comando Astar, se basan en fraude, mentira, engaño y en quimeras obsesivas esquizofrénicas, como también es el caso con toda forma de channeling y otras incontables historias de horror. De cada millón de afirmaciones sobre supuestos contactos con extraterrestres y seres de otras dimensiones, etc., existen solamente 203 que corresponden a la verdad, o aproximadamente un contacto real entre 5.000 afirmaciones falsas. Y lo que sí es seguro y es un signo determinante, todo lo que se basa en algo religioso o sectario en los supuestos contactos de cualquier tipo, ya de antemano puede reconocerse como engaño, mentira, fraude, quimera de obsesión enfermiza o esquizofrenia. El amor verdadero y las enseñanzas espirituales y creacionales verdaderas no conocen ninguna religión en el sentido de un culto, sino solo y exclusivamente la verdad de la creación y del espíritu, las cuales son válidas y tienen un alcance a nivel universal. Respecto a Ashta Sharon, aún queda por decir que este nombre circula por la Tierra como seudónimo del extraterrestre pleitista y criminal, Aruseak, y que este extraterrestre ha actuado en tiempos anteriores en la Tierra de manera ilegal y criminal, por lo que él y su séquito, hace ya muchísimo tiempo, fueron desterrados por fuerzas de seguridad liranas, veganas y plejaren, hacia otra dimensión, a una distancia sin oportunidades de regreso y privados de toda posibilidad de viaje, posibilidad técnica o espiritual, de modo que para él y sus compañeros no ha sido posible ningún contacto, ni en forma material o espiritual, con seres humanos terrestres u otras formas de vida que estén en nuestra estructura de tiempo y espacio. Hoy, Aruseak, alias Ashta Sharon, y su séquito, tienen tareas que son controladas, dirigidas y determinadas por los veganos, liranos y plejaren,
las que además no implican tareas o contactos con la Tierra. Todas las afirmaciones contrarias corresponden solo a mentiras, imaginaciones, quimeras obsesivas, engaño, fraude y esquizofrenia, etc. 11ª pregunta: si usted tuviera que resumir en pocas palabras el mensaje de los Preharen, ¿qué sería? Respuesta: liberar a la humanidad terrestre del engaño y de la falsa manera de vivir, liberarla de las filosofías falsas y del distanciamiento de las leyes y los mandamientos de la creación, que fueron causados por los antiguos liranos y veganos, y liberar a la humanidad también de las degeneraciones, calamidades, religiones falsas y perversidades de todo tipo, causadas por el ser humano terrestre voluntaria y placenteramente, irresponsablemente y sin escrúpulos, conduciéndola hacia la manera de vivir correcta y justa, conforme a la creación, según las leyes, los mandamientos y las directivas de la creación. Una respuesta a una pregunta no hecha. Por Belly, ¿cuáles son las capacidades y requerimientos para los contactos con los Preharen y las formas espirituales superiores y para el cumplimiento de la misión? La alta y difícil tarea del cumplimiento de la misión, que incluye, como firmes componentes, los contactos con extraterrestres, así como con altos y altísimos niveles espirituales, además de ser mensajero, del conocimiento de la verdad y de la divulgación de la verdad y de muchas otras tareas extremadamente difíciles, requieren del portador de la misión una extrema rectitud y una madurez moral máxima. Sobre todas las demás cosas, es de importancia fundamental una medida absoluta de integridad y lealtad ante la misión, la creación y sus leyes y mandamientos, y ante todos los seres humanos. Aparte de estas dos cualidades destacadas, también son absolutamente imprescindibles una digna confianza, la capacidad de callar, de ser consciente de la responsabilidad propia, ser consciente de la meta, la perseverancia, así como de un carácter recto. La lealtad a la creación, a sus leyes y mandamientos, lealtad a las directivas, obligaciones y condiciones espirituales, así como a las tareas evolutivas generales asignadas al ser humano por la creación. Esto es imprescindible, al igual que un cumplimiento de todas las leyes, los mandamientos creacionales, directivas, deberes y derechos, en cualquier situación imaginable, que sea absoluto y ejemplar para todos los seres humanos. Esta disposición y esta fuerza para cumplir, que se basan en el respeto a la creación y a las tareas y obligaciones asignadas por ella a los seres humanos, y que también se basan en el amor universal hacia todas las criaturas de la creación, son la base imprescindible para todas las demás características, capacidades y requerimientos que se exigen de un profeta y mensajero para la misión. Como ampliación a estos valores, son imprescindibles una gran valentía en la lucha para el cumplimiento de la misión y el cumplimiento de todas las leyes y los mandamientos creacionales en el ámbito personal, también la intrepidez total, la incorruptibilidad, la firmeza y la paciencia, al igual que la comprensión y la benevolencia, la máxima delicadeza, la sensibilidad, la intuición, una amplia grandeza interior y una modestia en todos los ámbitos y aspectos. Sin estas características reconocibles, que corresponden a las cualidades reales de la personalidad y de la propia forma de ser, ya de antemano sería inimaginable que la tarea del cumplimiento de la misión pudiera ser siquiera remotamente considerada. A saber, si faltara solo una de estas aptitudes o no estuviera plenamente desarrollada, entonces sería demasiado grande el peligro de no poder resistir todos los hostigamientos posibles. Entre estos hostigamientos no están solo la puesta en duda de la lealtad y credibilidad personal, al igual que los ataques directos e indirectos a la vida y al honor del portador de la misión, sino también los más variados intentos y posibilidades de sonsacarle al portador conocimientos secretos y muy elevados, de conseguirlo con maña y con palabras hábiles, con halagos y chantajes, cuando los seres humanos terrestres no están lo suficientemente maduros para esta información y no lo estarán por mucho tiempo, y por consiguiente, podrían causar daños gravísimos o incluso provocar la destrucción absoluta de la Tierra. Este nivel de virtudes y fuerzas, de altísima calificación, se amplia y completa por un afán inagotable de conocimientos, por el impulso de explorar y por la disposición para aprender las leyes y los mandamientos universales creativos, los conocimientos, las experiencias y evaluaciones y la creación de nuevos conocimientos, etc. Esta disposición para aprender y el enfoque de la inteligencia, en primer lugar, hacia cuestiones espirituales y creacionales, supera infinitamente el aprendizaje y la inteligencia material intelectual, como la que se les requiere, por ejemplo, a los científicos e investigadores en el campo material. Ellos deben estar evolucionados a tal grado que pueda emerger la capacidad de elaborar la verdad creacional y espiritual absoluta, al igual que todas las directivas, leyes, mandamientos, regulaciones naturales, verdades y sabidurías, de forma independiente y por impulso e iniciativa propia, sin la menor ayuda de otros seres humanos y sus conocimientos y literatura.
Esta disposición para aprender implica también el estudio autodidáctico de todo tipo de deficiencias del comportamiento humano, de enfermedades de la conciencia y de todas las secuelas posibles de estados mentales obsesivos, manías, alteraciones de la conciencia y desdoblamientos de la personalidad, esporádicas o crónicas, etcétera, y también señalarlos y mencionarlos sin titubear y de forma incorruptible cuando se pretende perseguir metas turbias con todo ello. Sin embargo, toda disposición para aprender no tendría beneficio sin una vista clara respecto a los seres humanos y sus móviles y motivaciones, y sin una relación con la realidad y sin un autocontrol total en los pensamientos y la conciencia. Este autocontrol debe estar tan desarrollado y elaborado por un estudio autodidáctico durísimo, de modo que en cualquier momento y en cualquier situación, los propios pensamientos puedan mantenerse bajo control y deban estar protegidos hasta el último detalle, de modo que ni siquiera la menor vibración de sentimientos o pensamientos negativos pueda emitirse o lanzarse al medio ambiente, lo cual presupone que en todas las situaciones, ante todas las condiciones, experiencias y modos de vida, el ser humano en cuestión muestre como actitud básica, asimilada en carne y hueso, una actitud totalmente neutral y libre de prejuicios. Este autocontrol, en conjunto con el dominio de la telepatía primaria y espiritual, es el requerimiento más importante para la aptitud de ser una persona de enlace en los contactos con Plejaren y niveles espirituales superiores. Los Plejaren, quienes superan a los seres terrestres por unos 30 millones de años con respecto a la evolución espiritual, estando así muy por encima del desarrollo de los seres humanos de esta tierra, no solo dominan la telepatía primaria, que el humano terrestre actual apenas empieza a descubrir y aprender, sino que se ocupan y se sirven en primer lugar y principalmente solo de la telepatía espiritual, cuyo alcance es infinito. Por ello y por su evolución superior y su amplia preparación espiritual y su lealtad a las leyes creacionales, las vibraciones de los Plejaren son tan intensas y de una frecuencia tan alta que ellos no pueden entrar en contacto con personas de desarrollo normal y de promedia evolución terrestre. Por un lado, a los Plejaren les atacarían agresivamente las vibraciones aún burdas de los seres humanos terrestres, lo cual podría provocarles consecuencias impredecibles a sus cuerpos y vidas, y por otro lado, ellos producirían en los seres terrestres un efecto como de un imán irresistible, por lo que estos caerían en una dependencia absoluta y en una sujeción hacia ellos. Esta dependencia que resulta de la repentina incompatibilidad de las vibraciones normales de las personas de la Tierra provocaría un impulso de cumplimiento exclusivo hacia las leyes y los mandamientos creacionales, mucho más allá de la medida soportable para el ser terrestre. Los seres terrestres no preparados no tendrían ninguna forma de oposición ante este impulso hacia la armonía creacional, puesto que no poseen o no han desarrollado, o solo parcial y deficientemente, aquellas capacidades que son imprescindibles para el portador de la misión, por lo que sucumbirían sin resistencia ante la armonía de altas frecuencias y el equilibrio de los Plejaren y las vibraciones de amor de elevados y elevadísimos niveles espirituales, y se distanciarían por ese motivo totalmente de la vida normal, como se da en nuestra Tierra, y se volverían incapaces de vivir. Estos hechos requieren forzosamente una preparación especial y extremadamente dura y sin indulgencia para aquellas personas de nuestra Tierra cuya forma espiritual, en base a experiencias y pruebas de decenas de miles de años, en vidas anteriores y en misiones similares, son destinadas por los Plejaren y sus consejeros de niveles aún más altos a obrar como personas de contacto, tomando, llevando y cumpliendo así la misión de traer y de divulgar la verdad. Solo este ser humano, cuya forma espiritual se llama Nocodemion y quien regresó desde el nivel Arahata Tersata al mundo material, es quien posee el derecho de emprender esta, su obligación innata, y de cumplirla para con todos los seres humanos en tareas y misiones similares, y de llamarse profeta en plena extensión y en el sentido más profundo de la palabra. Nota de la redacción: todos los artículos resumidos en este libreto fueron puestos a disposición del Señor Michael S. Mann, en plena extensión y sin ningún cambio en su contenido o palabras. En cuanto a las preguntas respondidas en la entrevista, se trata de preguntas redactadas por el señor Michael Heisman y presentadas a Belly en forma escrita, que fueron tomadas por nosotros, igualmente sin cambios, y respondidas por Belly. Al presentar las preguntas de la entrevista, Michael Heisman nos aseguró que estas y las respuestas correspondientes se publicarían en su plena extensión en la revista Magazine 2000, lo que sin embargo, no ha sucedido aún hasta la fecha de terminación del presente libreto, a principios de febrero de 1989. La redacción de la Era de Acuario. Camino y meta de la evolución humana. Por Bernadette Brand /Belly. De acuerdo a una vieja sabiduría de la India, el ser humano debe esforzarse durante un tiempo infinitamente largo para alcanzar la perfección, unificación con la creación, y su alma, forma espiritual, debe reencarnar durante tanto tiempo hasta que el alma individual, forma espiritual individual del ser humano, se una con el alma cósmica, la creación, así como una gota se disuelve en un lago y se unifica con la masa total.
Y una antigua leyenda de la India narra lo siguiente: a un hombre santo que durante decenas de años pasaba su tiempo en estricta meditación y ascetismo, profundización y privaciones, debajo de un árbol gigantesco, con abundantes hojas, un día se le apareció Narada, el vidente de dioses, explicándole al asceta que le concedía un deseo. Entonces quisiera saber, le pidió el asceta, cuántas vidas he de pasar aún de esta manera. Mira el árbol arriba, le dijo Narada, y cuenta sus hojas. Cuantas hojas tenga el árbol, tantas vidas tendrás que pasar aún en estrictísimo ascetismo y meditación antes de lograr la perfección. Entonces el asceta se levantó de un salto, dio vueltas de alegría, gritando: ¿qué? ¿Solo tan pocas? Estas dos narraciones hablan del tiempo infinitamente largo durante el cual el ser humano debe continuar perfeccionándose aún más, hasta que su ente espiritual esté tan avanzado y perfeccionado en su formación, que pueda unificarse con la creación. En promedio total, para todos los seres humanos de nuestro universo, este proceso de desarrollo, desde la primera encarnación de una forma espiritual hasta su perfección, dura muchos billones de años, considerando que solo la espiritualización del cuerpo humano físico hacia la pura forma espiritual precisa de entre 60 y 80 mil millones de años terrestres, que deben atravesarse, experimentarse y vivirse de manera evolutiva en diferentes planetas. Este es un lapso de tiempo que para la capacidad de entendimiento del ser humano terrestre actual ya es equiparable con el término eternidad. Durante este tiempo inmensurablemente luego, a través de la ley de la reencarnación, sigue una vida tras otra y encarnación tras encarnación, en un ritmo establecido con precisión y de acuerdo a las inmutables leyes y mandamientos creacionales. Poquito a poquito, granito por granito, como una piedrecilla de mosaico tras otra, durante incontables vidas se acumulan la cognición, la lógica, la experiencia, la vivencia, el amor, el conocimiento y la sabiduría. Como un granito de polvo tras otro, se amontonan para formar aquella riqueza que, al final de cuentas, marca la perfección del espíritu, después de indescriptibles esfuerzos, privaciones, sufrimientos y penurias, alegrías y amor en muchísimas vidas materiales. Si hay gente, por muy famosa que sea, que afirma que ya están viviendo en la tercera, cuarta o milésima encarnación, y que en vidas anteriores fueron danzantes de templos, sabios, princesas indias, sacerdotes, dirigentes de pueblos o cualquier otra cosa, entonces estos están simplemente mintiendo o han sido descarriados por charlatanes, mentirosos, embusteros u otro tipo de fraude, como lo son por ejemplo los hipnotizadores con respecto a la reencarnación. Tales personas demuestran abiertamente su ignorancia y su estupidez ante todo, y también su flagrante ignorancia respecto a conocimientos espirituales, puesto que después de 3, 4 o también 1000 encarnaciones, un espíritu está aún muy lejos de estar tan desarrollado como para que la persona portadora de ese espíritu pudiera producir tal estupidez, ya que en un tiempo tan corto, su fantasía y su poder de imaginación aún no llegaría tan lejos. De esta manera ellos mismos se descubren y desenmascaran como mentirosos o descarriados, contando tales cosas acerca de sí mismos, y también aquellos que, en base a sus afirmaciones al respecto, se adjudican todo tipo de capacidades espirituales. Con esto no demuestran otra cosa sino su estupidez y su primitivismo y su ignorancia en asuntos espirituales, y en esto incluso son mucho peores que aquellas personas quienes, en base a supuestas capacidades espirituales, se mutilan a sí mismos, o provocan también otros fenómenos, como por ejemplo los faquires en la India, que parecen ser inexplicables para la gente occidental, aunque solamente porque ellos, al igual que los faquires, etc., también viven en la ignorancia de las leyes y los mandamientos del espíritu, de la verdad y de la creación. Todos los numerosos fenómenos, que al parecer son inexplicables, como los que hacen y demuestran especialmente los feriantes, y en la India, los llamados hombres santos, los faquires y derviches, no tienen nada, en lo más mínimo, que ver con las verdaderas fuerzas, capacidades y cogniciones espirituales, logradas mediante la meditación más profunda, ni con el verdadero ascetismo o la enseñanza espiritual. Todas esas capacidades espirituales, que son solo aparentes, se basan en realidad y por lo regular en ninguna otra cosa sino en estados de trance histéricos, provocados por autohipnosis, los cuales bloquean la sensación de dolor en el cerebro para que la persona en cuestión, mediante su voluntad material, no tenga que hacer caso de su cuerpo y sus propios mecanismos protectores, disponiendo libremente de la materia del cuerpo propio. Por lo regular, en la forma practicada por los faquires, esto corresponde a un acto de violencia sin igual. Y este acto de violencia es evidente también por el esfuerzo y la agonía, tal como se manifiesta a menudo en las facciones de las personas que se presentan de esta manera antinatural, violando la creación y sus leyes y mandamientos, por la ignorancia de la verdadera verdad y por una creencia obsesiva o un afán de reputación. La meta lograda, en ninguno de los casos, corresponde a un progreso real en el aspecto espiritual evolutivo,
pues el propio espíritu no se desarrolla más mediante tales actos, sino solo se desarrolla la capacidad del ser humano de controlar su conciencia material y sus reacciones hasta más allá de lo natural y lo necesario, y de dirigirla consciente, arbitraria y frecuentemente también en forma abusiva. Esto además, no es una aspiración hacia la perfección y la realización causada por un impulso interno, sino única y exclusivamente a causa de una creencia obsesiva y a causa de la dependencia a los aplausos y al lucro, o a causa del deseo de la glorificación y el anhelo del poder, puesto que los aplausos los dan, en medida abundante, la gente ignorante, y frecuentemente aquellos que se llaman hombres santos son verdaderos héroes populares y son adorados y a menudo son incluso venerados. Esto sucede por ejemplo con los hombres voladores de la diosa Kali, quienes en el más profundo trance autohipnótico, se les atraviesa la piel de la espalda y los muslos con ganchos de hierro, sin que corra la sangre, y se les cuelga de los ganchos debajo del techo de un baldaquín durante la celebración de Kali. A estos hombres, adorados y glorificados por el pueblo ignorante y creyente, las madres les ponen sus recién nacidos en los brazos, con la firme creencia de que por la bendición de los hombres voladores, sus descendientes serán protegidos de todo mal. De esa manera, estos hombres ejercen un enorme poder sobre los pensamientos y los actos del pueblo que les es plenamente sumiso. Viéndolo bien, todas esas demostraciones y fenómenos llamados supuestamente inexplicables se tratan solamente de patrañas, puestas en escena con los medios más variados. Patrañas que en realidad sí pueden ser explicadas muy exactamente por las leyes y los mandamientos creacionales y su forma de actuar. Ya sea que una persona, dándoselas de fakir, se acueste sobre un montón de espinas sin sangrar, ya sea que otra persona pueda esconder 50 clavos oxidados en su cuello para luego volver a escupirlos poco a poco bajo el aplauso del público, o ya sea que terceros se atraviesen el fondo de la boca y su lengua con una lanza o con una estaquilla, de modo que la lanza salga por el cuello, o que incluso se corten la lengua con un cuchillo para luego volver a colocársela y hacer que sane de nuevo. Todas esas cosas, desde el punto de vista de la evolución, de la enseñanza espiritual y del perfeccionamiento del espíritu, no son nada más que patrañas. Todas estas cosas no tienen lo más mínimo que ver con el verdadero progreso espiritual, puesto que el camino hacia la perfección es siempre el mismo. La perfección en el espíritu solo puede lograrse mediante la meditación y la profundización meditativa, mediante el continuo aprendizaje y la cognición, y mediante la aplicación de las leyes y los mandamientos espiritual creacionales, del amor, de la lógica, de la verdad y sabiduría durante incontables vidas, y no mediante ninguna otra cosa. Todas las demostraciones y signos exteriores de fuerzas espirituales y sus posibilidades y aplicaciones carecen de sentido y de utilidad si no se usan dentro de un marco modesto y exclusivamente con el propósito de instruir a las personas que buscan la verdad. Los verdaderos sabios callan acerca de sus capacidades frente a los que no buscan la verdad y los curiosos y no las demuestran en público como espectáculo, por razones de lucro o para probar algo, etc. Los sabios verdaderos callan acerca de ello, y a lo sumo, son uno o dos de entre ellos los que como profeta o maestro aparecen entre los millones de personas, para en forma predestinada, enseñar e instruir acerca de la verdad de la creación y del espíritu y sus leyes y mandamientos.